Diálogo con Ernesto López. ¿Cuáles son las razones que en algún momento convergen entre una actividad de verano y lo que es el grado de siniestralidad y los accidentes como los estamos viendo? Bueno, en este caso lo que es típico es que al reducirse de alguna manera el tráfico en la ciudad, pues es inminente que aumente, digamos, la velocidad de circulación en algunos casos. Este aumento de velocidad también pues lleva a que se puedan generar un poco más de siniestros y al mismo tiempo lo que es otra cosa típica de las vacaciones es que incrementa también el consumo de bebidas alcohólicas en los periodos vacacionales. Este aumento de bebidas alcohólicas aunado pues a muchas personas que responsablemente toman un volante a pesar de haber consumido alcohol, también incrementa el potencial de siniestros que tenemos para estos periodos. Ingeniero. Bueno, si me permite, Ernesto, vamos a ahondar y raspar un poquito a buscar las verdaderas causas de nuestro tráfico tan complicado y con mucha siniestralidad. Hay mucho vehículo en circulación debido a que hay mucha población y me voy a referir al área metropolitana de San Salvador en especial, porque yo no trabajo en cuestiones de transporte ni de tránsito, trabajo en otra cosa, pero este es un tema que me interesa mucho porque mi propia vida está en juego con el tránsito caótico que tenemos. Ahora, hay mucho vehículo, pero también hay mucha gente. Fíjese que el área metropolitana de San Salvador solo son 590 kilómetros cuadrados. Eso, con relación al territorio total del Salvador, significa apenas el 2.8, menos del 3% del total del territorio. Y en esa área tan pequeña como menos de 3%, vivimos 2,5 millones de salvadoreños, casi el 33% de la población real actual del país. Y en ese menos de 3% hay la mitad o un poquito más del parque vehicular del Salvador. O sea, es un hacinamiento humano y vehicular que no podemos manejar. Tenemos que convivir con estas causas tan tristes de la siniestralidad y la mortalidad, especialmente de motociclistas y peatones, que son los que menos deberían fallecer. El problema principal nace en esa sobrepoblación que nos lleva, digamos, como un resultado a esa excesiva cantidad de vehículos que tenemos. Sin embargo, en otras partes del mundo, esa excesiva cantidad de vehículos también tiene que ser enfrentada, tiene que ser manejada y hay mecanismos que se utilizan para realizarlo. En este caso, en nuestro país todavía no estamos dando, digamos, las soluciones adecuadas al problema. Estamos insistiendo demasiado en ampliar, digamos, la capacidad vial dentro de las limitadas posibilidades que se tienen para hacerlo en nuestro país porque no tenemos realmente un espacio para poder ir en ese camino y no estamos apostando realmente por cambiar, digamos, los patrones de movilidad, hacer que los viajes se reduzcan, hacer, por ejemplo, que los viajes se hagan en modos más eficientes, es decir, cambiar a la gente del transporte privado al transporte público. No estamos trabajando tampoco en ser más exigentes a la hora de poder emitir una licencia, por ejemplo, en entrenar a las personas de una mejor manera. No estamos realizando inspecciones vehiculares que garanticen que los vehículos que están circulando también estén en buenas condiciones, que ese es otro tema muy importante, es decir... La revisión vehicular. La revisión vehicular, usted lo mencionaba bien, Ernesto, es un problema multidimensional que se tiene que atacar de diversas aristas y en este país hay varias de esas aristas que no se están atacando en este momento. La ley misma de tránsito establece con rigurosidad que cada determinado tiempo los vehículos, especialmente el colectivo, debe ser sometido. La gran pregunta, ¿se hace esto? Yo lo dudo. No sé, voy a responderme yo mismo, yo lo dudo. Se hace. Y no se hace porque hay un juicio pendiente contra una empresa que ganó amañadamente el concurso para la digitación. Todavía sigue en ese embrollo legal, ¿verdad? Sí, eso es un absurdo. Y el país sigue cargando los costos de no tener una revisión vehicular que es por ley que debe de tenerse vigente. Ahora, mire, Ernesto, permítame insistir pocos segundos sobre el tema básico que genera muchos de los problemas en El Salvador. Cuando se convive en un ambiente
de muchas personas por unidad de superficie, hay una reacción del organismo a vivir en alerta, vivir tenso. Las glándulas suprarrenales trabajan más intensamente. Ese es un tema que yo, como no soy médico, no lo manejo, pero lo entiendo. Eso se ha experimentado en animales mayores cuando aumenta su densidad, empiezan a atacar a las crías, se suicidan, se lanzan al mar. Es una conducta absurda. Algo de eso está pasando en el ser humano en El Salvador. Usted puede ver cómo la vida aquí no vale nada, niños viendo cadáveres y cosas como esas que impactan. Y cuando un hombre se sienta en el volante, cambia su personalidad. Es otra persona, no es el mismo que se santiguó a la entrada a la iglesia y rezó, oró y todo. Nosotros podemos ver a la hora pico de la mañana, por ejemplo, el Boulevard Monseñor Romero, que es una de las calles del país con mayor capacidad vial, y usted va circulando a paso de tortuga. ¿Por qué? Porque el número de vehículos que están circulando por ahí ya excedió, digamos, la capacidad de flujo libre que tiene la vía, es decir, el número de vehículos que la vía puede absorber y mantener circulando a una velocidad de circulación adecuada. Entonces es un problema adicional y por eso es que cada vez el paradigma del manejo del problema vial en el país tiene que ir cambiando. Ya está demostrado en muchas partes del mundo que tratar de resolver el problema vial incrementando, digamos, la infraestructura y la capacidad de las vías no es una manera sostenible de enfrentar el problema. En la medida en que usted pone a disposición de las personas una vía con una mayor capacidad, en esa misma proporción usted está incentivando a que las personas utilicen su vehículo y realicen viajes adicionales que a lo mejor no o se limitaban a hacer cuando las vías tenían una mayor restricción. Entonces, el camino definitivamente no pasa, digamos, por incrementar las vías, sino más bien por enfrentar el problema de manera racional, tratar de que la gente cambie sus patrones de viajes, pero disminuyendo esa cantidad de viajes y también moviendo a la gente del vehículo privado hacia medios de transporte colectivos. O sea, tú propones, en este caso, creación de transportes masivos para evitar, digamos, esa circulación frecuente. Son básicamente tres. Alguien decía por ahí, alguien proponía, decía en la cuenta de Twitter, nos estaba comentando que si se puede, dice don Ricardo, ¿por qué no se puede hacer un metro en el Gran San Salvador? Ya se hizo un estudio, usted lo tiene, ¿dónde está? Es una pregunta que hace. Acá hablamos de sobrepoblación, dice nuestro buen amigo Marvin, de sobrepoblación y no pasamos de los 6 millones de habitantes. En Taiwán viven 21 millones en casi el mismo territorio. ¿Cuál es la diferencia? Entiendo que esa es la pregunta. Es muy buena, digamos, comparación. Por ejemplo, el redondel, hablábamos en el caso del redondel del Rancho de Navarra, considerado que es un corredor, digamos, como le dicen, libre de semáforos, ¿verdad? Que conecta al sector de Los Chorros, Monseñor Romero, Próceres y luego la autopista Cobalá. Y ahora veamos el caso del redondel Manferrer, por ejemplo. ¿Qué piensa? Bueno, mire, ya que alguien hace esa pregunta, yo voy a hacer algunos comentarios al respecto. Se pagaron casi $2 millones a una empresa mexicana por hacer un estudio del tránsito en el área metropolitana. El estudio recomendaba que fuera un paso elevado en el eje norte-sur, en el redondel Manferrer. El Ministerio de Obras Públicas hizo túneles, que a mí me parece que fue una decisión sabia porque el esquema topográfico lo facilitaba. Lo malo es que han hecho túneles de 2 carriles y con los carriles que se incorporan lateralmente hacia el sur son 2 carriles. La gente se mete por la prisa de llegar y entonces se tienen los 2 vehículos de los 2 carriles bajo el túnel. Con los 2 laterales son 4 para entrar a 2. Entonces se hace un cuello de botella. Yo quisiera sugerir que reduzcan el paso en los túneles a un solo carril y que con el lateral se van a hacer los 2 que ofrece la vía tanto hacia el norte como hacia el sur. Se circula mejor en 2 carriles fluidos que 4 se topan contra 2. Esa es una cosa elemental, ya no es de ingeniería ni de tránsito, es de lógica.
Y la otra cosa que me preocupa, yo traje una persona con discapacidad a pasear, a que conociera la zona, las obras viales que tenemos, y han instalado unos 2 ascensores ahí que están con llaves, no se pueden usar. Sí, me preguntaba Entonces, de nada sirve gastar millón y pico en eso. Y no pregunté eso mismo, digamos, con ese énfasis al ministro y me dio a entender que no sabía cuál era la condición en la que estaban. Pero la pregunta y el sentido que lleva su inquietud, creo que es la que yo tengo y la que tiene todo el televidente. Todo el que pasa por ¿De ahí. qué sirve esa inversión? ¿Para qué sirve esa inversión? ¿Qué se pudo haber hecho con esa inversión? ¿Cuánto costaron esos semáforos? ¿Y qué se pudo haber hecho con esos semáforos? Sí. Además, Perdón, con esos elevadores. Además, siento yo que, coincidiendo con lo que decía el ingeniero Castelar, manejar el tránsito por vía de la oferta no es rentable. Es más rentable manejarlo por vía de la demanda. Yo estoy haciendo un estudio actualmente sobre el tránsito ausente. He tomado las vacaciones entre Navidad y Año Nuevo, hice un estudio, me tomó varias horas, una investigación, y lo estoy haciendo ahora en los 3 primeros días de vacación, porque jueves, viernes, incluso hasta el domingo, la situación es otra. Pero estos 3 días, lunes, martes y miércoles, estoy analizando el tránsito ausente, porque el gobierno no ha afrontado con seriedad este problema. Y aquí voy a hacer un paréntesis para un comentario que me parece necesario. Fíjese que solo en el área metropolitana de San Salvador, debido a los atascos viales, se desperdician. No hablo del combustible necesario para circular, sino estrictamente del desperdicio. Se desperdician 100 millones de galones de combustible al año, entre gasolinas y diésel. Eso significa una cantidad de dinero tremenda para los conductores, 300 millones de dólares que se echan al ambiente desperdiciado. Pero le significan al gobierno 70 y pico de millones de dólares al año en impuestos por ese combustible que se desperdicia. No quiero asegurar que al gobierno le interesan más esos 70 y pico de millones de los impuestos que la salud y la física y mental de los ciudadanos que conducimos en la capital. Como decía el invitado, dejar el vehículo propio y usar el transporte público me recuerda al Citrans, donde mis vecinos de Ilopango caminaban 10 minutos a la estación y viajaban ahí dejando en casa su carrito. Hoy todo eso es historia. Ahí está. Es una lástima en realidad. No me equivoco cuando yo hago el énfasis de que si bien es cierto, con todos los problemas que pudo haber tenido, de cómo se licitó, cómo se construyó, pues que la autoridad legalmente hubiese actuado, y si ahí había lo que había, pues claro, que se que hiciera. limpiaran. Pero era un primer paso, porque muchas personas se ponían, y lo voy a ocupar este término, se ponían o se trasladaban en 25 minutos desde Soyapango aquí al Salvador del Mundo. ¿Qué pasó? Hoy todo eso es historia. Claro. Fue una lástima en realidad el manejo que se le dio. Yo puedo entender la frustración de mucha gente que circulaba ahí en la etapa en que se quedó el proyecto sin que los buses regulares hubieran salido, digamos, de circulación de los carriles que debieron haber sido exclusivamente para privados. Sin embargo, la decisión de cerrarlo viene a afectar a todo mundo. Si usted hubiera puesto la cantidad de vehículos adecuada a circular sobre ese corredor, los resultados hubieran sido fenomenales. Ya se estaban dando, había mucha gente utilizándolo. Era interesante también ver las colas ordenadas que se tenían en El Salvador del Mundo, algo que en transporte colectivo no se ha acostumbrado, es decir, el nivel de orden que ya se estaba generando era muy positivo, y es una lástima que eso se haya perdido. Sí, en definitiva era urgente que todo el carril de donde iban los particulares, que habían buses normales los trasladaran al Citran para que ellos estuviesen ahí como masivo, teniendo esa prioridad, y hubiesen dejado al particular libre. La otra urgencia que no les llegó y les cayó el costo político, porque el costo político fue a partir de una sentencia que después vino y lo terminó. Sacar la terminal también de ahí. Es otro de los grandes problemas
históricos que tuvo esta ciudad. Sí, la terminal, de hecho, los planes, digamos, de reubicación de terminales son planes que vienen desde los años 80 y eran pasos que se tienen que dar. Creo que en este momento ya la terminal de Oriente ha sido reubicada a un mejor lugar y eso esperemos que también contribuya un poco a reducir, digamos, los niveles de tráfico sobre el Boulevard del Ejército. Gracias. Ingeniero, sí. Mire, yo tengo una opinión diferente sobre el Citram. El Citram es una buena intención, pero se manejó mal. Claro, el estudio es En deficientísimo. eso coincidimos, ese es el planteamiento. No resiste un análisis técnico el estudio que se hizo del Citram. Es absurdo. Pero la intención era buena. Ahora no vamos a comparar la geometría de trazo de Curitiba con la geometría del trazo de San Salvador. Tienen terreno hasta para regalar. Y uno tiene que adaptarse a las condiciones. Yo sí participo de que el Citram circule en un carril igual que el resto, pero tiene la ventaja que el Citram se detiene y el tráfico que lo sigue también se detiene, porque creo que solo hay una o dos paradas donde hay un carril para sobrepasar. O sea, no lo está alterando. Además de la 33 Avenida hacia los ponientes Santa Tecla, no iban a haber carriles exclusivos. Tiene razón, en horas no pico el Citram lo más que se tarda hoy son 10 minutos. Ya en horas pico si se tarda más, yo aún lo uso en horas no pico y llego casi igual. Dice, qué bueno. Por eso insisto, aún con todos los problemas que tenía de su orden legal, era un paso importante. Claro, claro. Lastimosamente le cayó el costo político y lo mató, y después el tema judicial que vino, la resolución que terminó. Dado la importancia que tienen ese tipo de soluciones, independientemente que en este momento se haya cancelado, en algún momento van a tener que revivir esa iniciativa, porque no van a poder resolver los problemas que se tienen sin darle apuesta al transporte colectivo, y esa era una que ya está ahí, ya se tiene esa infraestructura, algo va a haber que hacer con eso. A mí me encanta de los programas como estos. Primero, ver la gran participación, hay una participación muy incontable de salvadoreños. Gracias de verdad por dar aportes, pero esa figura que usted menciona es muy cierta y necesaria. Recomendar que en el país se crea una entidad autónoma que maneje el tránsito, el tráfico, tránsito y el tráfico, ¿verdad? Compuesta con ingenieros y no por políticos, que toda la vida ha sido manejada la cartera del Viceministerio de Transporte, con mucho respeto para Nelson. Mire, yo también quiero hacer un elogio de algo del Citram, no todo es malo ni negativo. ¿Sí? Ha dignificado al motorista, al conductor. Claro. Trabaja 8 horas, usted ve una gente educada y todo, pero no es lo mismo trabajar 8 horas conduciendo un vehículo que trabajar de las 5 de la mañana a las 10 de la noche tratando de conseguir pasajeros, porque el bus es alquilado. El conductor toma en alquiler el bus y sale a la calle a ver cómo consigue, a costa de los usuarios, pagar el alquiler del bus y sacar algo para se ha dignificado. Don Félix Ágreda también, él fue diputado del Partido Arena, empresario del transporte. Saludos muy cordiales, don Félix. Fue una buena intención mal diseñada, pues los funcionarios encargados de controlar el transporte público son políticos y no técnicos. Ahí está, es cierto, pues ese es el problema. Es un problema multidimensional, no hay una sola solución, se tiene que priorizar el transporte colectivo al centro de cualquier solución, la educación también. Y bueno, hay muchísimas medidas que no se están tomando en este momento. Es necesario tecnificar, digamos, cómo se está abordando el problema para poder dar una solución. Ok, interesante, dice Salvador Hernández, en los accidentes viales deben de retirarse inmediatamente los vehículos. Hay que reformar el sistema de cobro ¿cómo se llama? De seguros. Porque chocan medio, chocan. Tienen que esperar que llegue la aseguranza y eso es 2 o 3 horas de atascamiento. Mire, me alegra la participación que ha habido de la ciudadanía. Qué bueno. En tránsito y en agricultura todos somos expertos, pero la verdad es que hay que hacer un organismo técnico autónomo que nos ayude a solucionar este problema. Los gobiernos históricamente ya demostraron que o no tienen interés o no tienen capacidad. Lo manejan políticamente. Ponen a políticos que no saben más que de política. Ni de política. Ni de política, pero bueno. Pero aquí está. Si usted lo escucha ya hablar de los candidatos presidenciales, aquí está una propuesta para que ellos en sus, ¿cómo se llama? En sus ejes, en sus planes,
puedan, porque ese es un dolor de cabeza, el tema del Claro. congestionamiento. Y San Salvador, como otras ciudades, colapsan. Es un castigo Es un económico muy castigo, fuerte también. Un estrés. La inversión vale la pena, Así es. apostar por el transporte. Un ente autónomo para regular el tráfico, la propuesta de este día. Gracias, ingeniero Castelar. Gracias también Ha sido un gusto. a usted, ingeniero Gracias. Ayala. Felices vacaciones para todos. Gracias. Disfrútenlas con mucha... Muy sanas, muy seguras. Muy sanamente y muy seguras. Y sobre todo participen de las actividades religiosas. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.